siempre tiene misericordia con nuestra vida y demuestra su amor. A veces nosotros podemos pensar de que a veces pasamos las dificultades solo, pero el Señor siempre conmueve y mueve corazones a favor nuestro. Sí, Señor. Así que le damos gracias al Señor, porque el Señor es un Dios bueno, que siempre está preocupado de nosotros. La palabra del Señor en esta mañana estará en Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23. Le he puesto como título a este mensaje: Jesús te enseña a confrontar los problemas. Versículo 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Amén. Si usted ve la palabra del Señor y recuerda los versículos anteriores de Mateo 16, el Señor le está hablando a sus discípulos sobre quién, le pregunta a sus discípulos quién era Él, quién ellos creían que Él era. Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Amén. Amén. El Señor le estaba diciendo: ¿quién creen ustedes que yo soy? Y es muy lindo porque luego el Señor de que les revela: ya, ustedes saben que yo soy el Hijo de Dios, ustedes saben que yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Pero luego le dice el Señor a sus discípulos: pero no es tiempo ahora, no digan, no le revelen a las demás personas quién soy yo, porque aún no era el tiempo. Y me gusta mucho porque en el momento, si usted piensa en el versículo 22, cuando Pedro se lleva aparte al Señor y le dice: Señor, no vaya, Señor, no lo haga, porque el Señor le estaba anunciando lo que venía, el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que venía, porque el Señor no se doblegaba ante los problemas, el Señor sabía lo que iba a venir. El Señor sabía que lo estaban vigilando, el Señor sabía que mandaban espías a ver lo que Él estaba haciendo, el Señor sabía lo que estaba provocando, pero el Señor no se doblegaba, el Señor no se quedaba, el Señor no pensó en esconderse, el Señor no pensó en, no voy a ir para allá porque así no tengo que confrontar los problemas que vienen y las adversidades, sino que el Señor va de frente. Él sabía lo que venía, y me gusta mucho porque si usted se da cuenta y piensa, por ejemplo, en el versículo 23, cuando le dice el Señor a Pedro: aléjate de mí, Satanás, y uno pensaría: uy, qué fuerte la palabra, porque suena muy fuerte. Y usted, si piensa más allá, el Pedro era de los líderes de sus discípulos, no era un discípulo cualquiera. Era aquel que a lo mejor con sus buenos deseos no quería que el Señor pasara por eso. ¿Por qué? Porque era su amado. Él a lo mejor en sus buenas intenciones no quería que el Señor lo viviera. Y por eso le dice: Señor, lo aparta, no lo haga, no vaya para allá. Pero ¿por qué le dice eso el Señor? Porque le está queriendo tentar a no cumplir su propósito. Y por eso se le dice, y esto le recuerda a cuando el Señor estaba en el desierto y Satanás lo tentaba. Es por eso que el Señor le dice esta palabra: aléjate de mí, Satanás, porque está queriendo tentarlo, desviándolo de su propósito, del propósito que tenía, que era salvar nuestra vida, de ser el Cordero, el sacrificio perfecto. Entonces, si usted se da cuenta, va más allá de lo que nosotros podíamos ver, y me gusta mucho porque dice: ve las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y es que muchas veces nosotros miramos lo que nuestros ojos puedan llegar a ver, lo evidente, pero realmente si nosotros lo vemos por el aspecto espiritual, el Señor tiene propósitos mucho mayores y cosas muy distintas, cosas que a veces ni siquiera nosotros podríamos imaginar, el Señor tiene planeado. Y me gusta mucho porque, ¿sabe qué?
El Señor te está guiando y le está hablando de que no lo aleje de su propósito. Y yo pensaba, muchas veces el enemigo también quiere apartarnos de ese propósito de Dios que tiene con nuestra vida. Si usted lo ve, en nuestra vida muchas veces va a poner tentaciones, va a poner el camino fácil. A lo mejor tú quieres hacer algo y te estás empeñando y estás como planificando para poder hacer alguna cosa, y cuando de repente llegan esos caminos fáciles, como esos atajos para que el proceso sea más rápido, es ahí cuando nosotros también debemos de estar alerta, porque a veces no es de parte de Dios. Muchas veces el enemigo que quiere apartarte de tu propósito, de lo que el Señor ha dicho y tiene planificado para tu vida. Entonces, qué importante que nosotros podamos de estar alertas, de estar pendientes de esto. Si usted se da cuenta, el Señor siempre usa su palabra para guiar nuestra vida. A veces nosotros podemos leer la palabra del Señor como una historia, pero si nosotros pensamos, si la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor se hace vida y se hace carne en nuestra vida. Si nosotros la tomamos y nos aferramos a ella, nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre te está guiando, siempre te está mostrando el camino. Así que le damos realmente gracias al Señor por su hermosa palabra. Si nosotros pensamos, y yo pensaba mucho en la actitud del Señor, la actitud que Él tenía al confrontar los problemas, la actitud que muchas veces a nosotros nos va también dar ese ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Porque si usted se da cuenta, el Señor actuaba con sobriedad, con sabiduría. El Señor se preparaba para lo que ha de venir. Y me gusta mucho porque si usted se da cuenta y ve más adelante, capítulos más adelante, cuando el Señor iba a ser entregado, estaba un tiempito antes con sus discípulos orando en Getsemaní. Perdón, estaba con sus discípulos y me gusta mucho porque mientras estaba orando con sus discípulos, dice su palabra que ellos se dormían y que el Señor le dice, no pueden estar velando una hora orando conmigo sin que se duermen. Claro, el Señor los reprende porque ellos todo momento se dormían. Y es que el Señor, si nosotros pensamos más allá, si hay alguien que no necesitaba realmente estar en constante oración, era el Señor, que tenía conexión directa con el Padre. Él no lo necesitaba, pero ¿quién era el que más oraba? El Señor, porque siempre mostraba su ejemplo hacia nuestras vidas. Entonces, si usted se da cuenta en ese momento, en Mateo 26:45 le dice a su discípulo, luego se acercó a su discípulo y le dijo, adelante, duerman y descansen, porque los vio que todo el rato se dormían. Y le dicen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Es porque el Señor lo venían a buscar, porque Judas lo iba a traicionar. Pero si usted se da cuenta, en ese versículo que yo quería que pudiésemos ver, en ese momento me gusta mucho porque... Ay, perdón. Me gusta mucho porque si usted se da cuenta, el Señor en ese momento, cuando iban a venir, no estaba inclinado. En ese momento dice, levántense, porque el Hijo del Hombre será traicionado y será entregado en manos de pecadores. O sea que en el momento en el cual ya estaban cerca las personas, ya venían a buscarle, el Señor se levanta. ¿Por qué? Porque Él enfrentaba las situaciones de pie. No inclinado en el suelo, no abatido, sino de pie, y como quien dice, poniéndole el pecho a las balas. Y eso me gusta mucho y es un ejemplo hacia nuestras vidas. Sabemos que desde un principio el Señor es juzgado injustamente. El Señor no tenía ni una culpa en Él. Y usted, si se da cuenta, la palabra del Señor dice que el Señor, cuando es llevado, realmente no es que había la resolución del juicio de culpabilidad, ya ellos la tenían en la mano, porque ya ellos habían hecho su veredicto mucho antes de hacerle el juicio. Y si usted se da cuenta, el Señor es llevado de noche. Y hay muchas características en las cuales podemos notar en la historia de que eran incorrectas y eran ilegales. Pero con el Señor hicieron mucha ilegalidad porque si no, no iban a poder llevárselo, porque decía... Yo escuchaba un pastor que decía, si el Señor lo hubieran llevado de día,
mucha gente se habría levantado porque muchos habían creído en el Señor. Muchos le habían conocido. Iba a levantarse un montón de gente y no iban a dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Pero tuvieron que hacerlo de noche, hicieron puras trampas para que poder llevarse al Señor. Pero me gusta mucho porque yo veía también que decía, claro, nuestro Señor han llamado el Mesías, y también no tan solo nosotros podíamos ir como la palabra Mesías como el rey en el aspecto cristiano o religioso, digámoslo, pero en ese momento la palabra Mesías en el contexto político hablaba de un rey, el rey que iba a libertar al pueblo de Israel, y obviamente eso lo hacía Jesús también, no tan solo el Mesías, el enviado del Señor, sino también el alborotador político, porque eso él representaba para Roma. Y por eso Herodes tuvo ese temor. Y quisieron juzgarlo, porque a pesar de saber de que él no tenía culpa, de que él no debía ser juzgado porque no había hecho nada malo, él es juzgado porque alborotó el pueblo y porque también pensaba más allá. Si a este hombre le llaman el Mesías, era el libertador de Israel, y no querían que se alborotara su estabilidad política y social. Y es que el Señor me gusta mucho porque si usted se da cuenta, el Señor no tan solo hizo una revolución, no tan solo en lo espiritual, sino también en lo social. El Señor se mostraba de una forma tan evidente y tan linda, que mostraba que Él era mucho mayor. O sea, mucha gente, ni siquiera solamente los religiosos, sino también las personas de la política, los más grandes gobernadores, ellos podían saber quién era Jesús y quién era aquel que estaba conmoviendo cada corazón. Me gusta mucho porque si usted se da cuenta y empieza a ver los detalles, yo pienso que si nosotros habláramos solamente de la semana de la Pasión, creo que tendríamos que estar mucho tiempo, porque hay tantos detalles que usted realmente se podría realmente maravillar escuchando en todas las cosas, y el contexto político, el contexto social, el contexto espiritual en el cual uno puede ver ese tiempo en el cual el Señor fue juzgado y luego crucificado. Pero realmente, si yo le puedo decir algo en esta mañana, es que qué lindo es el poder buscar más allá. Qué lindo es poder aprender más cosas. Y yo hay algo que le digo a mi esposo, que a mí me encanta aprender cosas nuevas del Señor. Es como cada detalle me hace entender más. Y hay algo que yo le quería compartir, que fue en el momento en el que el Señor recibió ese castigo antes de llevar la cruz. Y es que en total fueron 39 latigazos. 13, el primer grupo de latigazos, fueron con cuero para poder hinchar su espalda. 13 fueron con pedazos de piedra y con metal para abrir surcos en su espalda. Si usted se imagina, porque una vez se piensa, es como casi que se queda con las películas, pero cuando uno ve más allá, yo le digo a mi esposo, yo siento como distinto, y tu conciencia es distinta cuando sientes el sacrificio que el Señor hizo por tu vida. Y los últimos 13 eran con un tridente que le arrancaba la carne de la espalda. Según los hechos históricos, hay muchas personas que siendo crucificadas terminaban sin nada de carne en su espalda. Imagínense el dolor que sufrió el Señor por amor a nuestra vida. Es algo tan fuerte. Yo pensaba, y aún así, con todo ese dolor humano que el Señor recibió, no se doblegó. Dice los hechos históricos que el Señor tenía que cargar solamente la parte que cruzaba de la cruz, porque el pilar, digamos, ya estaba enterrado en el lugar. Y Él, después de todo eso que recibió, tuvo que cargar ese peso. Imagínense qué doloroso, qué duro. El Señor es un ejemplo de aquel que no se doblega. El Señor
fue tan valiente, porque sabemos que el Señor simplemente podría haber venido a llamar a su legión de ángeles y ahí habrían quedado. Ellos no tenían más fuerza que el Señor, ellos no tenían nada que pudiera haber hecho que, no sé, que vencer al Señor. El Señor simplemente podría haber levantado su mirada y ahí habrían quedado, pero el Señor sabía que este era el sacrificio perfecto y que debían ser las cosas así. Y lo único que hace en ese momento es pedirle la fuerza a su Padre. Pero sabía que era el sacrificio perfecto porque era por amor a nosotros. El Señor, cuando está en esa cruz, le ofrecen en Mateo 27:34 una mezcla de vinagre con hiel o mirra, dice en Marcos. Esto era un sedante para que él pudiera aplacar el dolor. Y el Señor le dice que no. Imagínense, después de todo el dolor, de todo el sufrimiento que él estaba sintiendo, le están ofreciendo un sedante y él dice, no, lo negó. Si usted se da cuenta, si hablamos de una persona valiente, es nuestro Señor. Amén. Y qué ejemplo para nosotros. Me gusta mucho entender de que la palabra del Señor no es tan solo, como decimos siempre, es una palabra viva. Y si nosotros miramos muchas veces en los hechos también de la historia, usted se va a dar cuenta de tantas cosas que te hacen mostrar de que la palabra del Señor es veraz. Sabe que escuchaba también a un pastor que decía, se encontró en 1992 un hueso con un clavo atravesado que mostraba la verdad y el hecho verídico de cómo eran las crucifixiones. Y así se han encontrado un montón de hallazgos arqueológicos. Entonces usted pensaría, sí, así fue, así era de duro, así era de fuerte la situación, así era de hostil, así era de doloroso. No lo veamos las cosas como una historia, no lo veamos tan solo como, no sé, a veces las personas, si usted le pregunta, ¿cuántas películas has visto de la crucifixión de Cristo? Y te han dicho, he visto un montón, y a veces a la gente casi que ya ni le duele, porque la han visto tanto que piensan que solamente es una película. Pero si nosotros meditamos y pensamos más allá que ni siquiera la película puede mostrar de forma fehaciente cómo fue, uno toma aún más el peso y aún más la gratitud por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. El castigo de la cruz era solamente para aquellos que habían cometido, así como crímenes también, muchas veces transgresiones políticas. Eran aquellos para que eran juzgados políticamente. Y sabemos que le tiraran piedras, que las personas fueran a piedrar, era para aquellos que habían cometido crímenes religiosos. Sabemos que el Señor fue juzgado injustamente, y como le decía de un principio, porque también pensaban que era un alborotador político. Otro personaje que pensaba yo en la palabra del Señor que fue tan valiente era Esteban, aquel que fue apedreado. Y si usted ve en la palabra del Señor en Hechos 7, cuando habla del gran discurso de Esteban, si usted lo lee completo, tiene tanta grandeza y es tan maravilloso porque te habla desde un principio cómo fueron los hechos. Y me gusta mucho porque habla de un hombre que no tuvo miedo, de que estaba al frente de todos aquellos que lo estaban juzgando. Así como habían personas que estaban recibiendo y estaban escuchando, también estaba al frente de muchos que no lo estaban mirando, no estaban escuchando con una actitud receptiva, sino que estaban con una mirada de juicio. En Hechos 7:51 al 60, Esteban les dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida de Cristo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron.
deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Ahí ve usted la actitud tan hostil. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya sabemos quién es. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¡Qué valentía! Me gusta mucho porque sabiendo, él predicó la palabra del Señor con valentía. Él predicó la verdad. Lo hizo. Pero las personas se negaban a escuchar. Y yo pensaba en ese momento en el cual a lo mejor él pensó, quizá muchos de estos han escuchado y van a rendir su corazón. Vio que sus puños se estaban apretando. Entonces en ese momento, él en vez de, no sé, correr o decir, no sé, me voy rápido. No, él agarró y dijo, siguió hablando la palabra del Señor, pero más que cualquier cosa, fijó su mirada en el cielo. Fijó su mirada en el Señor. En el momento de dificultad, en vez de tirarse al suelo, de inclinarse o de enfrentar las dificultades de esa manera, no, él se levantó y solamente fijó su mirada al Señor. En ese momento él fue apedreado. Y es que yo pensaba que uno pensaría, uy, qué dolorosa manera de morir, pero es aún más allá. O sea, el Señor vio en él que él estaba haciendo lo que debía hacer. Murió entregando su vida por él. Murió predicando la verdad. Y no se doblegó. Aunque estaba toda la gente alrededor juzgándolo, aunque las personas querían matarlo, no se doblegó y siguió predicando la verdad. Y más que cualquier cosa, fijó su mirada en Dios. En esos momentos de dificultad, fijó su mirada en Dios. Y yo pensaba, también eso es un ejemplo para nosotros, la manera en la que debemos enfrentar los problemas. Fijar primeramente nuestra mirada en Dios ante la adversidad, aunque nosotros veamos que todo viene encima de nosotros, fijar nuestra mirada en el Señor. Amén. Primeramente, y pedirle al Señor que Él nos entregue sabiduría para poder confrontar las adversidades que vienen. Sí, Señor. Y es que el Señor ha sido nuestro mayor ejemplo. Y es que a veces, yo le digo, a veces tendemos a pensar de qué manera podemos hacer las cosas, porque hay veces que van a venir muchas adversidades a nuestra vida. Muchas veces vamos a tener dificultades grandes, muchas veces económicas, familiares, de muchos tipos van a venir hacia nuestra vida. Pero creo que en esta mañana el Señor nos está mostrando de qué manera debemos de confrontarla. De qué manera se deben hacer las cosas como hijo de Dios. El Señor en su palabra nos habla una y otra vez de lo valiente que debemos de ser, de la importancia de no temer, de la importancia de aferrarnos a Él. Sabe que en estos días hablaba con una persona familiar y esa persona me impresionaba porque yo a veces pienso que a veces como que no se ven tantos cambios en esa persona, pero sabe que me gustó mucho el escuchar cuando me decía, en medio que conversábamos, me decía que esa misma le hablaba a otra persona, Dios es primero, en tu vida Dios es primero, en las decisiones que tomes Dios es primero, y yo quedé así como, ¿sí?
Así es, entonces yo decía, qué lindo, porque me impresiona ver cómo el Señor obra. Y es que a veces en nuestros ojos, como decía su palabra, a veces nosotros vemos las cosas del punto de vista humano y a veces pensamos solamente lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero el Señor siempre está obrando. Y el Señor siempre está teniendo misericordia y siempre Él va trabajando en cada corazón de una manera interna. Entonces damos gracias al Señor por eso. Porque así como le decía, el Señor nos está enseñando en esta mañana a confrontar los problemas, a confrontar las situaciones que se van a presentar en nuestra vida. Y sí es verdad, el Señor es primero. El Señor es primero en nuestra vida y en nuestro corazón. Y si lo ponemos a Él primero, si primero, antes de pensar en abrumarnos y llenarnos de ansiedades, ponemos nuestra vista en el cielo, si ponemos a Dios primero, nos vamos a dar cuenta que el Señor se va a encargar de todas las cosas. Pero como decía su palabra, levantándose. Una vez piensa que tiene que confrontar los problemas de otra manera, a lo mejor uno piensa una y otra cosa, hay que esperar, hay que hacer esto, hay que hacer acá. Y sabe que lo que podía entender era que el Señor se levantaba, esperaba el tiempo, se preparaba. Y eso lo encontré muy bueno. Porque no es que solamente el Señor te dice, sé impetuoso y va y habla, porque a veces uno se puede equivocar. Porque a veces el ser arrebatado te puede llevar a que el problema era así y lo hiciste así. Entonces, no te está hablando eso el Señor. Sí, ponle el pecho a las balas, pero prepárate. Si usted se da cuenta, el Señor, como decíamos en su palabra, Él le dice a sus discípulos que fueran a orar. Eso habla de que Él se preparaba. Había una preparación previa, antes de. Y eso es importante que nosotros podamos también ponerlo por práctica. Como decía nuestro pastor al inicio de la reunión, hoy se recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De que el Señor es victorioso, de que su sacrificio fue perfecto hacia nosotros, de que Él está vivo. Sí, amén. Que ellos creyeron que Él estaba muerto, pero el Señor está vivo. Y sabe que si recordaban una palabra del Señor donde habla sobre esto en 1 Corintios 15, 55 al 57, que dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que Él fue el sacrificio perfecto. Amén. Amén. El Señor te lo habla y te lo recuerda en su palabra. Sí, el versículo 58, porque la porción anterior se la había leído en la NTV, pero me gustó mucho el versículo 58 de la Reina Valera, que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que el Señor les bendiga. Me gusta mucho porque dice firmes y constantes. Eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana. ¿Sabe que yo veo cada cosa que hace el Señor como un regalo? Cada palabra que el Señor le entrega a usted cada domingo, cada vez que prepara a cada uno de nosotros para entregar el mensaje, usted no solo lo vea como un día más, sino que realmente disponga su corazón para recibir. El Señor siempre está mostrando su palabra y teniendo misericordia hacia nuestras vidas y siempre está entregándole algo nuevo. Si usted se dispone, si usted dispone su corazón, usted va a crecer en el Señor. Usted va a crecer en el conocimiento de su palabra, usted va a crecer en el conocimiento de su verdad. Y si hay algo que le puedo decir, no solamente se sacie con lo que se pueda predicar el día de domingo. Usted busque más. Usted busque más en su intimidad. Usted busque más en la palabra del Señor, en la Biblia. Usted busque más en la historia. Usted busque más en libros también que le nutran a usted espiritualmente. Siempre le he dicho a mi esposo, cada uno tiene
una forma personal y especial de aprender. No para todos es igual. Hay personas que a veces van a aprender por medio de prédicas o de clases y también de qué tipo de prédicas, porque no a todos nos pueden gustar las mismas. Pero lo importante que es buscar lo que sea lo tuyo, aquello que te nutra, aquello que te llene. Busque eso y dése cuenta de que ni siquiera va a ser algo pesado, ni decir, no, tengo que hacerlo, tengo que buscar al Señor en este momento, o obligarse. Porque si usted busca aquello que usted siente que le llena, que le nutre el Señor, la manera en la cual usted pueda nutrirse del Señor, no va a ser algo pesado, sino que va a ser un tiempo de disfrute con el Señor. Yo la verdad que a mí me gustan los libros, entonces muchas veces y también me gusta que cuando a veces escucho tipos de clase, a veces como me gusta mucho aprender el contexto y lo hecho histórico, muchas veces cómo fueron la situación, me gusta entenderlo porque siento que uno si puede ver si puede como pensar en su cabeza como la manera en la que fueron las cosas, no lo ves como tan solo una historia, sino lo ves como una verdad. Pero como le digo, cada uno de nosotros debe de buscar aquello que le nutra, aquello que le llene, porque el Señor nos está hablando de que debemos de ser firmes y constantes. Y eso va mediante más búsqueda, mediante más intimidad con el Señor, mediante más tiempo con el Señor, pero de calidad. Entonces, si yo le puedo decir algo en esta mañana, véalo como realmente el Señor esta mañana nos está hablando sobre las adversidades que podemos enfrentar y de qué manera confrontarlas. Pero hay muchas cosas que el Señor te puede hablar a tu vida y mucha riqueza dentro de la palabra del Señor. Si le puedo decir algo es que si usted no encuentra muchas veces la guía para lo que está viviendo, es porque tiene que aprender a buscar, porque la palabra del Señor siempre está en la respuesta. El Señor siempre nos quiere enseñar. El Señor siempre te quiere enseñar algo nuevo. Si nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor puede hacer cosas muy lindas y te puede mostrar cosas que ni siquiera tú pensaste ni siquiera conocer. Pero la clave está en la disposición que hay en tu corazón, en la disposición de recibir. Si queremos crecer en el Señor, debemos de buscar más, debemos de rendirnos más, debemos de querer realmente entregarnos más, entregar nuestro corazón por completo. Y hoy en día que estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quería entregarle esta palabra como un recuerdo para que usted entienda lo que el Señor hizo por su vida y de que nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor amado, por todo lo que usted ha hecho, papá, por nuestra vida. Gracias por su sacrificio, Señor. Gracias por el amor que tú has tenido por nosotros, Señor. Padre Celestial, sabemos, Señor amado, que realmente, Dios mío, Señor, no somos merecedores, papá. No merecíamos, papá, su gracia. No merecíamos nada lo que usted hizo por nosotros, Señor. No hay alguna obra, papá, que pueda pagar, Dios mío, Señor, el que usted nos ame, papá. Pero le damos gracias, Señor amado, por la gracia que ha tenido hacia nuestras vidas, por la misericordia, por el amor que ha tenido hacia nosotros. Gracias, papá, por su sacrificio. Le rogamos, Dios mío, Señor, el poder honrarlo, Dios mío, Señor, con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestras acciones, Señor amado. Dios mío, Señor, ayúdanos a recordar tu palabra, Dios mío, Señor, en los momentos de dificultades, Dios mío, Señor, de adversidades. Ayúdanos a recordar, Dios mío, Señor, de la manera en la que usted actuó, Señor amado, siendo un ejemplo, papá, hacia nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a recordar, papá, la mente frágil, Dios mío, Señor,
pero tu Espíritu Santo habita dentro de nuestro corazón, Dios mío, Señor. Somos templo de su Espíritu Santo. Le rogamos, Espíritu Santo, que sea usted aquel que nos guíe, aquel que nos ayude a hacer las cosas correctas, Dios mío, Señor, para su gloria, para su honra. Padre Celestial, le rogamos, Dios mío, Señor, de que nos ayude, Dios mío, Señor, a forjar una relación más fuerte con usted, papá, cada día más, a conocerle más, papá, a entregarle más. Dios mío, Señor, si hay algo que le puedo decir, Padre, gracias, solamente gracias, papá, hasta por lo que no nos damos cuenta, gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Amén. Gracias, Señor.